Vamos a ver este ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también conocido por sus siglas MRUA. Leemos el enunciado. Un carro parte del reposo y comienza a moverse con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso A. Determina la velocidad y distancia del carro a los 10 segundos. Inciso B. ¿Cuánto tiempo le toma al carro llegar a una velocidad de 64 metros sobre segundo? Inciso C. ¿En cuánto tiempo recorre el carro 298 metros? Muy bien, aquí es importante tener a la mano las fórmulas correspondientes al tema y lo primero que vamos a hacer es recopilar todos los datos que nosotros podamos obtener a partir del enunciado. Y ya después en las preguntas veremos si tenemos algunos datos en particular que nos pueden servir. Entonces, leemos el enunciado y nos dice que el carro parte del reposo, es decir, que el carro no ha arrancado antes de que comience, es decir, que el carro está quieto, por lo tanto no se está moviendo, no presenta ninguna aceleración ni ninguna velocidad. Esa es la clave. Siempre que nosotros veamos que un cuerpo parte del reposo, en automático tenemos que deducir que la velocidad inicial va a ser igual a cero. Entonces ahí ya tenemos un dato. Velocidad inicial es igual a cero. Ya sabemos que es en metros sobre segundo. Y comienza a moverse con una aceleración. Aquí nos están dando la aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Estos son los datos que nos da la primera parte del enunciado. Después nos dice, en el inciso A, determina la velocidad y distancia del carro a los 10 segundos. Entonces, para el inciso A, que aquí voy a poner para el inciso A, sabemos que el tiempo, que es la velocidad y la distancia del carro a los 10 segundos. Entonces el tiempo aquí va a valer 10 segundos. Y este tiempo me va a servir para encontrar lo que me pide este primer inciso, que es la velocidad y la distancia del carro. Para eso nosotros podemos utilizar la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es una de las principales fórmulas de este tema. Si nos pregunta determina la velocidad después de los 10 segundos, nos está preguntando por la velocidad final del carro una vez que pasaron estos 10 segundos. Entonces aquí nosotros ya podemos encontrar la velocidad. Vamos a ver qué podemos encontrar. Nosotros sabemos que el carro parte del reposo. Por lo tanto, este valor de velocidad inicial sabemos que vale 0. Entonces directamente lo podemos cancelar porque ya sabemos que vale 0. Por lo tanto, la velocidad del carro va a ser igual a aceleración por tiempo. La aceleración sabemos que vale 4 por el tiempo, que sabemos que para este inciso vale 10 segundos. 4 por 10, entonces la velocidad va a ser igual a 4 por 10, 40 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que tiene el carro después de 10 segundos. Ahora nos pregunta la distancia que recorre el carro después de esos 10 segundos. Para eso vamos a copiar esto, lo voy a poner aquí abajo, y vamos a borrar esta parte para tener espacio para el inciso A, porque vamos a utilizar otra fórmula.
En este caso, como nos está pidiendo la distancia, podemos utilizar la fórmula que dice. Vamos a separar aquí. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. Por tiempo. Entonces, de aquí podemos sustituir valores, ver qué podemos encontrar para encontrar la distancia, que es lo que nos está pidiendo. De igual forma, como parte del reposo, la velocidad inicial la podemos cancelar porque vale 0. Entonces, la distancia va a ser igual a velocidad final. La velocidad final la tenemos acá, que es la que acabamos de encontrar. Sabemos que vale 40. Entonces aquí ponemos velocidad final, que es 40 sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo, que para este inciso sabemos que el tiempo es igual a 10. Todo esto por 10. Esto es igual a 40 entre 2 es 20. 20 por 10. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a 20 por 10, 200, y está en metros. Entonces, el carro después de 10 segundos va a una velocidad de 40 metros sobre segundo y recorre una distancia de 200 metros. Esto es solamente el inciso A. Vamos ahora con el inciso B. En este caso, el inciso B nos pregunta por el tiempo que le toma al carro llegar a una velocidad de 64 metros sobre segundo. Entonces, ese valor es el que nos va a servir para el inciso B. Vamos a dejar aquí espacio. Entonces, sabemos que para el inciso B nos pregunta por el tiempo. El tiempo no lo conocemos. Pero sabemos que de pasado este tiempo, el carro toma una una velocidad de 64 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad final va a ser igual a 64 metros sobre segundo. Separamos aquí y vamos a ver qué nos pide. En este caso nos pide el tiempo. Tenemos velocidad final, tenemos la velocidad inicial, la aceleración también. Entonces, como queremos encontrar el tiempo, podemos volver a utilizar la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso lo que nos va a pedir encontrar es el tiempo. Entonces vamos a ver cómo podemos ir simplificando un poquito esta fórmula. La velocidad inicial sigue siendo 0 porque parte del reposo, entonces la podemos quitar. Y la ecuación nos va quedando velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Como queremos encontrar el tiempo, es la que vamos a despejar, entonces la aceleración la vamos a pasar al otro lado. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, velocidad final sobre aceleración es igual al tiempo. Vamos a borrar aquí arriba para tener un poquito de espacio y vamos a sustituir. Tiempo es igual a velocidad final. La velocidad final tenemos que vale 64 metros sobre segundo. 64 sobre la aceleración, que para el problema sabemos que es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí solamente nos queda hacer esa operación.
64 entre 4, tiempo va a ser igual a 16 segundos. Esta es la respuesta del inciso B. El tiempo que le toma al carro llegar a la velocidad de 64 metros son 16 segundos. Vamos al último inciso, que es el C. Ahora nos pide encontrar el tiempo que le toma al carro recorrer 298 metros. Entonces vamos a considerar esos valores. Ponemos para el inciso C el tiempo, nos pregunta el tiempo. Y ahora sabemos que la distancia es igual a 298 metros, que es lo que lleva recorrido el carro en ese punto. Entonces, si revisamos las fórmulas, podemos tomar la que dice que la fórmula de la distancia en un segundo o en cualquier momento, conociendo la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, vamos a utilizar la fórmula que dice la distancia en cualquier punto es igual a velocidad inicial más aceleración entre 2 sobre 2 veces el tiempo menos 1. Podemos utilizar esa fórmula o podemos utilizar la otra que viene un poco más reducida. Podemos tomar también la de distancia es igual a velocidad inicial más, aquí es velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Cualquiera de estas dos fórmulas las podemos utilizar porque tenemos el tiempo y la aceleración, pero debemos tener en cuenta que hay que despejar la variable t, que es la del tiempo. Por lo tanto, en la primera resulta un poco más sencillo hacer este despeje. Entonces, lo vamos a hacer en esta primera. Vamos a despejar el tiempo, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, también vamos a ponerla. Entonces vamos haciendo el despeje. La velocidad inicial, como está sumando, va a pasar restando. Entonces tenemos distancia menos velocidad inicial, que vale 0. Entonces la podemos quitar de una vez, la podemos ignorar. Es igual a aceleración entre 2 por 2t menos 1. Vamos a despejar aquí la t. Ahora, este 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y esta a está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Entonces tenemos 2 veces la distancia sobre la aceleración es igual a 2t menos 1. Borramos aquí para tener un poco de espacio y continuamos. Ahora, este menos 1 está restando, lo vamos a pasar sumando. Entonces tenemos 2d sobre aceleración más 1, y esto es igual a 2 veces el tiempo. Aquí tenemos una suma de fracciones, vamos a resolverla.
Dejamos aquí un poco de espacio. Puede parecer un poco largo este proceso, pero siempre es primero importante tener despejada la variable que ocupamos y al último sustituir los valores para tener el valor de manera directa. Entonces, como es suma de fracciones, multiplicamos aquí cruzado. Aquí es como si tuviéramos un 1 entre 1. Entonces 2D por 1 sigue siendo 2D. Luego más A por 1 es A. Esto sobre A por 1 es A. Y esto igual a 2t. Por último, borramos aquí arriba. Ahí está. Entonces, este 2 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir con esta a, de tal forma que nos va a quedar 2d más a sobre 2 veces a es igual al tiempo. Entonces, como ya tenemos despejado el tiempo con los valores de la aceleración y la distancia, entonces ahora sí, el tiempo va a ser igual a 2 veces la distancia, que sabemos que vale 298, más la aceleración, que vale 4, sobre 2 veces la aceleración. 2 por 4 es 8. Entonces ya va tomando forma esta igualdad. Tiempo es igual a 2 por 298. Eso es igual a 596. 596 más 4 sobre 8. Esto es igual a 596 más 4. Eso es 600 entre 8. Borramos aquí. Ponemos acá abajo otra vez el 8. El tiempo entonces es igual a 600 entre 8. Esto nos da 75 segundos. Que este sería el tiempo que le toma al carro recorrer 298 metros. Y así es como nosotros podemos aplicar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es importante, y esto es ya como un consejo, no tratar de acelerarse mucho con este tipo de ejercicios. Tenemos que entender muy bien todas las fórmulas que conforman este tema y revisar de cuál de todas se puede ajustar a los valores que nosotros tenemos para que podamos llegar al resultado correcto.